¿Por qué el tema que es tan importante en la actualidad? Porque se genera un alma grupal. El alma grupal tiene que ver con la intencionalidad, el anhelo, la vibración de cada uno, el amor de cada uno, la intención de cada uno. Y cuando uno abre la puerta de tu casa varias veces y hay una reunión cerrada, esa alma de alguna manera es permeable. Entonces es importante conservar esos momentos de intimidad, ¿no? En India se decía y se dice, pero eso aprendí, que cada casa tiene un alma, cada región, cada país. Ese alma se genera, por supuesto, con el grupo colectivo y la emanación de ese grupo colectivo. Hasta tal punto que es muy común en el ambiente rural allá el hecho de dibujar en una suerte de tiza o de ceniza en el piso de la entrada. Es muy común el dibujar un mandala que va a ser pisado por los que ingresan para ser como bendecidos a ese alma que hay en cada casa. Bueno, red de dones. De vuelta, gracias por estar. La red de dones, un poquito de historia, nació como una necesidad de nuestra alma, de un pequeño grupo de nosotros, en las cuales pretendemos dar una respuesta estratégica al momento que estamos viviendo y sabiendo con una certeza desde muchos lugares lo que va a venir. Las redes tiene una historia de descubrimiento personal, así como en el 2020, eh, en mi caso, tuve la enorme necesidad de salir en esa cabalgata el 21 de septiembre, y luego las informaciones, las creaciones de Médicos por la Verdad y demás. Las razones tienen el mismo origen que puede tener una poesía cuando uno se inspira y no le queda otra que escribir, en donde el ser que nos habita actúa como un volcán exigiendo. Hay momentos en la vida que yo siento humildemente que no tenemos opción. O hacemos lo que vinimos a hacer, o todo nuestro contexto, nuestra elección nos lo va a reclamar. Desde mi punto de vista personal, por supuesto, abierto a ser superado cada instante y aprendiendo de la vida cada instante, desde el momento de nuestro nacimiento pasa algo. El universo se confabula en nuestro favor del anhelo para generar las enormes posibilidades a que esa energía de nacimiento se manifieste de la manera correcta, para tener las herramientas de lograr nuestro propósito y subrayo propósito, que es evolución en amor. Esto es algo personal, es algo colectivo y es algo planetario. Con lo cual, en lo colectivo y en lo planetario, formamos parte de una tribu. Esa tribu tomó decisiones en común también. Si bien de repente una persona eligió nacer en esta tierra para manifestarse como música, otro como deporte, otro como constructor de formas, otro como sanador, colectivamente tenemos una intencionalidad, un anhelo que nos lleva a una dirección común, cada uno dando su aporte y colectivamente formando esta suerte de masa colectiva que nos va a permitir, en equipo, pasar ciertas pruebas, pasar ciertos momentos. Ahora, estamos en un gran momento. La Tierra no está en cualquier momento, está en un momento increíble, con una posibilidad hasta donde yo la veo infinita, sin poder captar el infinito. Porque
¿Cómo captamos el infinito siendo finitos absolutamente en todo? Es prácticamente una idea contradictoria. Pero a donde yo entiendo, viendo el horizonte y más allá otro horizonte y otro horizonte, estamos en el gran momento. Y tal vez dentro de este gran momento de estos años, entendiendo que el tiempo es algo totalmente relativo, estamos en un punto de ese gran momento extraordinario. Una línea recta se compone de dos puntos al menos, y eso nos permite que la línea recta se manifieste. Ahora, esa línea recta está compuesta de infinitos puntos. Bueno, si nos ponemos en un punto de esa línea recta hoy en día, en un punto de esta línea de evolución que tenemos, nos encontramos con un mes de marzo impresionante. Si habláramos de la astrología, diríamos lo que pasa el 14 de marzo en el eclipse de luna o el 29 de marzo, el eclipse de sol. El primero en Virgo y el segundo en Aries. Impresionante, ¿no? Porque nos pone en dos lugares de introyección y extroyección tan extraordinarios, que digamos que suma a este momento condiciones para ser aprovechada. La información que nos llega continuamente a todos viene desde un canal muy especial, que es la luz. Siempre fue luz. La luz genera la fotosíntesis de las plantas, pero también la fotosíntesis de parte de nuestros cuerpos. Y eso hace que esos cuerpos se transformen según la calidad de esa luz y según el permiso que yo les doy. El anhelo, ¿no? Nos faltan palabras en nuestro lenguaje. Yo le llamo anhelo a esa apertura interna absoluta a disposición del cielo. Si nos entendemos desde ese lugar, es como si pudiéramos mover el dial de la FM y captar la música que queremos de una manera clara y prístina. Entonces mi anhelo es el dial. Entendiéndonos en este momento extraordinario y en este momento de enorme cambio civilizatorio, en donde todo se está cayendo a pedazos, y entendiendo que no podíamos seguir así, porque si seguimos así, seguimos en esta rueda que no tiene mucho sentido del hámster, en donde volvemos a caer y caer y caer en las mismas situaciones y elegir superar situaciones que ya las vivimos en el pasado, en esta vida y en otras. Entonces, como seres con la intención de evolucionar y de poner el amor en la primera butaca, y como seres con la intención de aprender para tener conciencia, y recuperando esa hermosa frase de Gandhi que decía que la libertad es un estado de conciencia, entendiéndonos como seres que queremos ser libres, y comprendiendo que cuando el conocimiento es integrado, la transformación simplemente sucede. Entonces somos personas en busca de ese conocimiento y de ese estado de conciencia, cuya llave, desde mi humilde lugar, y siguiéndolo al Tata Jesús, es el amor. Y entiendo que cuando él decía, deja todo y seguime, hablaba del amor. Y cuando decía, yo soy la verdad, el camino y la vida, hablaba del amor. Y cuando decía, no puedes seguir a dos amos, también hablaba del amor. Y no encontré en mi vida mayor maestro que él, a pesar de que un Hermes Trimegistro y un Buda nos han sorprendido. Bueno, basados en esta construcción personal y en esta historia de necesidad de volcar, es que surgió la red de dones. La red de dones tiene algunos orígenes muy terrenales, un poco basado en la experiencia de trabajo voluntario como médico en el mundo. Para los que no me conocen, yo soy médico y psicólogo.
Entonces, basado en esa impronta, y después de muchos años de haber trabajado en la Cruz Roja, en la Cruz Roja, en Médicos Sin Fronteras y en otras entidades de voluntarios, en donde cuando había que solucionar, por ejemplo, una epidemia en un pueblo, pero ese pueblo estaba en guerra y primero había que trasladar al pueblo, había que solucionar el agua, la comida, el techo, antes de pensar, por ejemplo, bueno, en la medicación que creíamos o que sentíamos que podía ayudar. Bueno, basado en esas experiencias de un par de décadas y con esta idea de volcán, es que surgió la red. La red entonces es una estrategia para los tiempos que vienen y un simulacro para el momento de hoy. Tiempos que vienen van a ser tiempos de cambios tan grandes que ya eso de por sí genera necesidades, porque el no poderme adaptar a un cambio grande hace que entre una suerte de caos, porque me quitaron la zona de confort y porque me exigen situaciones nuevas, tal vez nunca preguntadas y vividas. Entonces, ante ese enorme desafío, yo lo puedo vivir como caos o como posibilidad. Pero vivirlo como posibilidad incluye una conexión muy clara y muy profunda de mi ser. Y mi ser tiene un diseño. Ese diseño, según mi humilde encuentro, es la cruz, en donde la vertical me enraiza a la tierra y eleva mis brazos al cielo. En esa vertical se incluye la materia prima de mi cuerpo y mucho de la materia prima de mis cuerpos. Eso viene de la tierra, todos sabemos, somos carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. Y esto se repite en una planta, en un animal, en un meteorito y en el cuerpo humano. En la parte superior de la vertical estarían los brazos en conexión o a la espera de esta hermosa energía que viene de lo que podemos llamar cielo, podemos llamar todo, podemos llamar luz, que nos alimenta de otro lugar. El hombre es esa increíble posibilidad de unir el cielo y la tierra como un árbol en conciencia. Mi perro, mi gato, no son ni míos, que comparten mi vida, son animalitos que viven su presente. Solamente pueden ser perros y solamente pueden ser gatos. Ahora el ser humano puede ser un ser humano en distintas posiciones de su estado de dualidad. Y esa es la horizontalidad de la cruz. La cruz sería la dualidad que estoy viviendo en mi aquí y ahora. Esa dualidad que va cambiando según el ascensor de mi estado de conciencia en el día de hoy. Porque voy a ver de distintas perspectivas y voy a comprender el ahora desde un montón de distintas fases, como un diamante tallado, en donde cada cara va a responder a algo diferente. Y no nos olvidemos que la luz, cuando atraviesa un prisma, se divide. En cada una de las caras está el todo. En cada uno de nosotros está el todo, somos uno. En cada uno del otro estoy yo. Entonces, cuando yo hablo con un título de red, tenemos que entender que no es solamente una red de servicio, es una red de conciencia en la cual entiendo que cada uno del otro es una parte mía, que en cada momento y cada accionar hay un espejo, del cual puedo aprender porque me ayuda a verme, puedo reaccionar entendiendo que cuanto más reacciono, más estoy yo, en la sombra o en la luz que el otro me inspira. Pero sobre todo, para darme la unidad de que todos juntos nos completamos. Y como la tela de una araña, cada punto, cuando es consciente, genera una fortaleza. Sin ese punto de conciencia, la fortaleza se limita. Y ahí, esta enorme telaraña
no es igual si faltas. Por eso que la invitación al otro es permanente. Y el que se sienta que está errado, que está en una supuesta oscuridad, que está en algo imaginario al que llamamos mal, etcétera, etcétera, también es un otro. Simplemente que en su ignorancia, en su mediocridad, cree que con el control puede limitar a que el resto no evolucionemos. Simplemente es un estado de inconsciencia muy grande, en donde se piensa que un pequeño grupo de personas puede manipular a la misma eternidad. Somos una gota de agua del mar, similar al mar. En cada uno de nosotros está la totalidad. Esa es la hermosa bendición de nuestra genética. Cómo el mal, entre comillas, puede limitar esto es absolutamente imposible. Mas cuando el bien está muy confundido, y llamemos bien a la intencionalidad evolutiva, cuando el bien está muy confundido, se mediocriza. Y cuando el bien no actúa, simplemente por desidia, le da de comer al mal, a la mediocridad. Entonces, el error, el mal, la elección equivocada, es poca instrucción, es poca conciencia, es mantenernos en un estado de un porcentaje nuestro tan menor que no nos permite ver y no nos permite entender nuestra posibilidad de nuestra versión al 100%. Entonces, lo que pretendemos en esta humilde presentación es comprender que esta red no es solamente una red de cooperación, no solamente vamos a hablar de cooperativismo, de formas, de estructuras, hablamos de una conciencia que debe ser colectiva, porque el aporte que me das, yo no lo tengo. No lo tengo como parte de la totalidad que soy, sí lo tengo. No lo tengo como experiencia en este aquí y ahora. Yo, vos, todos tomamos una elección al nacer. Manifestarnos un punto de esta recta. Entonces, yo no voy a tener los pies de Maradona, por más que estudie y practique fútbol toda la vida. Ni tampoco voy a tener el oído de Beethoven, etcétera. Cada uno somos únicos y eso nos hace altísimamente extraordinarios en realidad. Las tribus antiguas, cuando caminaban, esto pasaba mucho en las tribus nórdicas y en el África actual, cuando caminan por una llanura, van cambiando la posición. El que está de frente, que tolera el viento, después está detrás. Lo mismo hacía el ejército romano, empujando en triángulo. Cuando se cansaba el que está en el primer lugar del triángulo, pasaba al final. Iban rotando. Esta suerte de rotación daba que la vanguardia y la retaguardia fueran lo suficientemente importantes y al igual, que el que estaba al principio del escenario luego iba a estar al fondo con igual valor. Por eso es que cuando hablamos de red no hablamos de protagonismos, hablamos de un liderazgo horizontal. Nuestra forma de presentar es la mesa redonda. Esa imagen horizontal en la cual cada uno tiene un aporte similar en su peso a la decisión del todo. Como verán, pretendemos que esta red nazca desde un lugar distinto.
en este increíble mes de marzo, en donde el eclipse lunar del 14 nos genera la introyección, y en Virgo, y el eclipse solar del 29, la expansión, y en Aries. Mayúscula oportunidad para reiniciar esta red desde este lugar. Esta red sin estado de conciencia no sirve. ¿Tenemos estado de conciencia? Calculo que ninguno de los que habitamos en la Tierra, o muy pocos. Y si lo tienen, deben estar muy escondidos. Pero sí podemos estar buscando. Y algo que descubrí como escorpiano, con luna en Escorpio, más allá de mi terquedad, es que la meta no es más importante que el camino. Eso es lo que me ha permitido tener una suerte, entre comillas, tranquilidad, al comprender que mi humilde paso de hormiga tiene pie de elefante. La meta tal vez ni siquiera esté en el periodo de vida. Porque volviendo a esta definición de mal, que vamos a volver muchas veces para entender la potencialidad de esta red, el mal hizo mucho trabajo, subrayo la palabra trabajo, para que no entendamos nada. Nos dio periodos de vidas muy cortas. Entonces, en 40, 50 años de una cierta adultez, poco puedo aprender. Y si me muero y vuelvo a nacer y repito ese ciclo, poco puedo aprender. Y si cuando vuelvo a nacer no me acuerdo, poco puedo aprender. Lo hicieron muy bien. Es como el perro ovejero que se cree oveja y no se da cuenta que es perro. Nos domesticaron. Pues llegó el momento de la frase de Gandhi, la libertad es un estado de conciencia. Y de ese lugar no hay domesticación, no hay límite, no hay miedo. Y cuando decimos que el amor hace del miedo amor, es una descripción de una marcha de lucha a una marcha de lucha sin enfrentamiento. Porque no estamos luchando contra otro, estamos luchando contra nuestras partes que nos limitan a ser nosotros. Entonces la red tiene el potencial enorme de que los que la cohabiten estén en este lugar. ¿Hay alguna posibilidad de no lograr el objetivo? No, porque ni siquiera la muerte nos limita. Los que comprendemos que estamos en una estación de tren en esta vida, sabemos que tenemos que aprovechar la observación de esa estación, aprender lo suficiente para que en la próxima seamos un poquitito más sabios. Recuerdo una frase de una hermosa señora muy mayor que un día vino a mi consultorio, hace muchos años, en Ushuaia. A mí me gusta el tango, ese doctor. Ella era 40, 50 años mayor que yo. Doctor, ¿quiere venir a hablar mañana conmigo? Por supuesto, señora. Y me dijo, yo no pretendo aprender tango. Pretendo que cuando vuelvan a hacer alguna de las figuras me sean más fáciles, porque ya las tengo practicadas. Ese es el concepto. Estamos viviendo una vida eterna en donde cada instante es extraordinario. ¿Qué miedo hay acá? ¿Qué clase de fracaso hay acá? Ninguno. Y prestémosle un pequeño instante a la palabra fracaso. La palabra fracaso hace que muchas veces no intentemos y nos creamos menos. No, ¿cómo vos vas a poder cambiar el mundo? Pues Jesús seguiría siendo carpintero de obra y Buda un príncipe cómodo. ¿Cómo vamos a poder cambiar el mundo? ¿Cómo no lo vamos a hacer si somos la gota de agua del mar? Pero si no me di cuenta que soy la gota de agua del mar, ¿cómo lo voy a hacer? Entendiendo claramente. El todo confabuló cuando nací y cada instante de mi vida para que lo logre. Porque la meta de evolucionar en
el amor, es expandirnos y es expandir todo lo que nos rodea. Y solamente podemos expandirlo, no diciéndolo, ni siquiera haciéndolo, siéndolo. Solamente puedo manifestar lo que soy. Y ahí no hay que convencer a nadie. Hay que estar en ese instante, siendo. Y si estamos en ese instante, siendo, ¿qué fracaso puede haber? Pues habrá habido un montón de intentos para lograr que la bombita de luz sea bombita de luz. Así habló Marconi de la radio, Edison. Y decía, cada intento fue un intento de aprender. No hay error, hay intentos. Y cuando logro ser quien soy, cuando encuentro mi melodía de nacimiento, mi estructura genética espiritual, melódica, manifiesto. No es ningún error. Me llevó un tiempo darme cuenta como le lleva un tiempo a alguien aprender a tocar el piano. Red de dones. Entonces, primero, es una red de personas que buscan la conciencia. No se trata de entrar a esta red para zafar de que no tengo casa, o que no sé qué hacer de la vida, o que alguien me solucione. No, ingreso a la red para solucionarnos y para manifestar desde mi ser lo que soy. Y eso, por supuesto, tiene una retribución, porque mientras yo hago una parte de la concreción de la realidad, otro hace otra parte. Y si yo nací para hacer música, lo mejor que puedo hacer es hacer música. Y si nací para construir, lo que mejor puedo hacer es construir. Hace pocos días terminábamos de vivir en mi ciudad, en mi pueblo, Bolsón, un incendio tremendo. Se incendió todo. Días antes se incendió el pueblo donde trabajo, Epuyén. Y en el medio se incendiaron cantidad de otras localidades. De hecho, ahora hay prendidos fuegos en el Parque Nacional Los Alerces y en Bariche. Todo intencional. ¿Quién puede prender un fuego en estado de conciencia en la naturaleza? Es error por falta de conciencia. Es lastimarse a sí mismo. Ahora, si todos fuéramos bomberos y no estamos preparados para ser bomberos, es muy fácil que cometamos los errores y nos lastimemos en el intento. Y hasta compliquemos un poco más la cosa. Entonces el bombero debe ser bombero. El que hace el alimento para que coma el bombero debe ser cocinero. El que va al combustible para la motobomba debe llevar combustible. Eso es una red. Entonces vamos a escribir un poco nuestro modelo de red, haciendo hincapié en lo indispensable del que ingrese a esta red. Tiene que ingresar con esta búsqueda de estado de conciencia. Y antes de describir las acciones que forman la red, lo que les voy a contar es lo que para mí es un don. Por eso llamamos red de dones. Un don es ese atributo que todos tenemos como maestría en el momento de nacer. Todos. Ese atributo puede ser tan particular que tal vez no esté manifestado en nuestra cultura. Tal vez no formemos parte de las selecciones que hay a nivel oficios, profesionalismo, carreras. Tal vez ni exista. Tal vez exista dentro de 1000 años. O tal vez existió hace 500 años. Hay muchos oficios de hace 500 años que hoy en día están extintos. Por eso no podemos construir una catedral gótica, ni tampoco construir un castillo medieval, ni tampoco igualar el acero de Toledo, ni tampoco poner el tercer ojo con madera como lo decía Lobsang Rampa en el médico del Tíbet. Hay muchos estados de conocimiento que fueron arrumbados. Cuando los españoles llegaron a
América y conquistaron el imperio inca, nunca entendieron completamente el código de nudos que ellos tenían para comunicarse. Extraordinario, binario, extraordinario. ¿Cuánto conocimiento olvidado? ¿Quién construyó la pirámide? ¿Cómo? Bueno, entendiendo ese lugar, nos pone en un estado de búsqueda y de posibilidades permanentes. Tu don puede ser hallar el color para teñir una tela. Esto otrora era símbolo de un secreto de riqueza. Así pasó con los colores turquesas, por ejemplo, en el imperio babilónico. Los que sabían combinar las posibilidades de la materia prima para lograr un color de este tipo eran de las personas más ricas. Por supuesto que se mantenía en secreto. El secreto de la construcción de muchos de los edificios fue parte de lo que los templarios lograron con éxito en su dominio sobre otros grupos a nivel intelectual. Bueno, entonces nuestro por ahí no está manifestado. Entonces, pensar que mi don tenga que ser como la elección de una carrera de un chico que termina la secundaria y tiene 30 opciones, 40, es un gravísimo error. El don es aquello que cuando yo era muy niño robaba tiempo para jugar. Lo disfrutaba y lo imaginaba. Y como adulto se me transforma casi en un hobby. O robo horas a mi sueño para seguirlo imaginando, o me levanto con las ganas, muy cansado para realizarlo. Es eso que sale de mi alma como el volcán del poeta que hablábamos antes, pero que también imprime en la tela, el dibujo, la pintura, la mancha que expresa mi alma. Es esa búsqueda del científico que decide pasarse 30 años de su vida en un laboratorio para encontrar la cura a una enfermedad. El don está inspirado por la fe. Ese científico tuvo que tener fe en sí mismo, comprendiendo que en algún momento lo iba a lograr. Pero comprendamos la fe, palabra tan hermosa y tan mal hablada. La fe es el saber que podemos tener el estado de conciencia. Es la entrega a uno mismo y al todo con confianza de que lo vamos a lograr. Entonces ese científico nunca se da por vencido. Ese científico renace cada día con el mismo amor, la misma tenacidad que el día anterior, cuando sintió que no lo logró, aunque de a poquitito lo empezó a lograr a darse cuenta que ese no era el camino y había otra opción. Entonces es ese atributo de nacimiento como maestría que manifiesto. Tenemos todo un camino para encontrar el don. No es métier de esta charla, pero tenemos todo un camino para encontrarlo, que está a disposición para otro encuentro o otros encuentros. Pero ese don, una vez que se manifiesta, genera varias cosas. Primero, en ese aspecto único, soy autoridad ante los demás. Los demás te reconocen. No tengo que chamullar, no tengo que vender, no tengo que expresar nada. No, no. El dulce de leche de mi abuela es el mejor. El chipá de mi abuelo, Emilio, inigualable. Tenían el don. Puedo probar 10.000 chipás del abuelo. Ese don no es cuestionable, porque se manifiesta. Es. Y genera un montón de cosas hermosas alrededor. Una humildad, una gran humildad. Porque yo puedo sentirme un gran sanador, pero soy el peor cocinero. Y si quiero tejer, las manos se me van para cualquier lado. Entonces, puedo comprender que en mi aspecto particular, en mi don, soy el capo de tutti capi, soy el mejor violinista del planeta y cuando me expreso me aplauden como violinista.
pero no como cocinero, como médico o como albañil. Entonces, el hermano que tengo al lado es el capo de Tutti Capi como albañil. Entonces yo aplaudo su don, él aplaude mi don, y eso genera una humildad inmediata, porque todos nos necesitamos. Acá no hay nadie que sea más que otro, simplemente soy una flor distinta en el jardín. Desde este lugar de humildad, ya de por sí empieza a aparecer una transformación, la mesa redonda, porque cuando aparece un dilema en común, tenemos incendio, tenemos sequía, ¿cómo lo solucionamos? Cada uno da el aporte desde su esencia. Cuando empezamos a encontrar los dones, nos encontramos con cosas tan extraordinarias, casi inabarcables. Porque hay dones que representan, por ejemplo, la forma. Hay personas que tienen la enorme capacidad de bajar geometrías, formas nuevas, para manifestar vidas. Otros que manifiestan aromas, otros texturas, otros sentires inimaginables, otros extremos de amor que aún no hemos vislumbrado. Otros que tienen visión remota sobre la visión remota. Otros que tienen la mano verde para el jardín. Otros que pueden comprender cómo cura tal planta. Leamos la biografía de Bach, de las flores. Las plantas le hablaban hasta el aturdimiento, él decía. ¡Qué don! Un Beethoven que componía casi sordo la novena sinfonía. Y componía y armonizaba 40 instrumentos. Un Mozart, un Bach, que sentían la música y no había instrumento que pudiera expresar la música, con lo cual eran luthier de sus próximos instrumentos para bajar su música. Los que ven los colores, los que ven las auras alrededor de las personas, de las plantas, de los animales, y pueden comprender otras formas de vida. Los que perciben las realidades espirituales, los que interactúan con los otros reinos, los que son diplomáticos con los portales de los otros reinos, y entonces hablan con los reinos de la música, de la pintura, y les piden permiso para que las cosas generen transformación en el planeta. Por eso los malos, volviendo a los malos, risueñamente, generan esta música tan mediocre y tan controlada hoy en día. Porque cualquiera que expresa su don despierta multitudes, porque como forma parte de la misma red, de la misma telaraña, cuando tiembla un punto de la telaraña, tiembla toda la telaraña. Por eso que el batir de una mariposa en Sudamérica transforma la realidad de China. Cuando uno expresa su don, manifiesta la esencia eterna que él supo tener. Hagamos un pequeñísimo ejercicio de memoria. La memoria, por supuesto que no está en nuestro cerebro, está en uno de nuestros cuerpos. Por eso la capacidad de ingresar datos es increíble y la capacidad de captar la realidad es ilimitada. Ahora, si tuviéramos la posibilidad de tener una cierta herramienta de captar en memoria, así como captamos la onda de radio, las conversaciones como esta, que obviamente son eternas, porque toda onda electromagnética permanece en la eternidad, como las ondas de supuestamente radios que captamos en el espacio, o la luz de una estrella extinta. Si pudiéramos captar toda esa información, nuestra memoria y nuestro estado de conocimiento e instrucción serían, ante nuestra visión, infinitos. Bueno, volvamos al punto. El don, entonces, es esa manifestación única que todos tenemos. No encontré mi don, no puedo, siempre podés. Nadie dijo que era fácil. Y cuanto más contaminados estemos por el mundo,
o más traumatizados y más tengamos que sanarnos, por supuesto que se nos puede hacer un poco más complicado. Pero el camino de retorno, subrayo retorno a nosotros, es tan natural, está tan en el prólogo de nuestro libro personal, que es absolutamente imposible que si ponemos la inquietud, la propuesta, la apertura a encontrarlo, esto no suceda. Siempre sucede. La red de dones entonces es una red de personas en búsqueda de este estado de conciencia que ha encontrado su don. Obviamente hay una inscripción a todo esto. Encontrá tu don y busca tu estado de conciencia. Cuando entré en medicina en el año 82, había examen de ingreso. 345 vacantes y 14.000 inscritos. Papá me dijo, es posible. María, no. Papá era titular de medicina. Me dice, es imposible, te va a costar, no te preocupes, si te va mal. Dije, tranquilo, papá, yo entro. No porque fuera el más inteligente, tal vez no, pero una voluntad de hierro. Parte de mi don. Terco, corpiano terco. Si hay que estudiar 8 horas por día, voy a estudiar 12. Y si te van de viaje de egresado, me quedo estudiando, pero yo entro. Por supuesto que entré. A veces el camino de ingreso parece muy pequeño, pero se confabula el universo, como dijimos, siempre, cuando la inquietud es genuina y profunda. Uno es más que otro, por supuesto que no. Simplemente uno es. Entonces, el examen de ingreso a la red de dones es encontrar tu don, voluntad y estrategia. Luego actuar en red, sin protagonismos. La red es una red. Entonces, ahora que definimos esto, ahora que comprendemos lo que es la red de dones, les paso a explicar cómo se plasma como estrategia. Está visualmente el gráfico. Como les decía al principio, es una estrategia. La red de dones es una estrategia para presentar ayer. Entonces, empezamos con una torta de necesidades, que es esta que está en la pantalla. La torta de necesidades básica, que luego se va a ampliar con otras circunferencias alrededor más amplias. En esas circunferencias van a estar expresados otros dones, por ejemplo, el arte. Pero cuando uno tiene que generar un principio y un inicio, uno tiene que empezar por lo básico y por con lo que lo haga sentir contenido. Esto básico y contenido está generado en un mundo que posiblemente vaya a una emergencia global pronta, en la cual tengamos que reiniciarnos. Estamos convencidos que hay que generar una nueva cultura y una nueva civilización basada en el amor, pero el amor no es lo que pasa a las 3 de la mañana con la birra en la mano, ni es el estado de romanticismo cuando se te van los ojos con el más lindo o la más linda. No, el amor es la energía creadora que unifica todo. Es este estado de conciencia que te conecta como un imán a esa parte de espíritu que todos tenemos y que se nos regaló por raza. Desde ese lugar el infinito es permeable. La red de dones entonces empieza con esta estrategia que estoy mostrando. Es una torta de necesidades dividida en 8 porciones. Cada una de estas porciones, cuando están cubiertas, permite al que ingresa en la red sentirse contenido. Inicialmente está pensado en personas muy jóvenes para que cuando ingresen a la red, ya que somos adultos que tenemos que generar la huella para que ellos puedan comprender,
ellos sientan que pueden. Entonces, una porción es alimentación, otra es agua, otra es salud, otra educación, otra comunicación interna en el grupo de la misma red, otra comunicación externa entre otros grupos y distintas regiones, otra es vestimenta natural y otra es bioconstrucción. Si yo ingreso a una red donde esto lo tengo solucionado, prácticamente puedo sentirme seguro y contenido para crear. Voy a hacer un paréntesis en el crear. Hay muchas frases bonitas de la New Age que sirven de muy poco porque no tiene el estado de conciencia que los acompaña. Pero obviamente somos una raza de creadores, hasta el punto inimaginable. Yo tengo una metáfora que me ayuda a transmitir esto, que es la sorpresa. Vos y yo vemos un flor todos los días, pero un día uno de los dos, después de haberlo descrito 1000 veces y haber sentido su aroma, belleza, cómo se abrió, un día de repente decimos, wow, qué maravilla. Ese wow, ese momento de sorpresa, es un momento creador dentro de mi burbuja de pensamiento. El que yo era hasta ese momento es distinto. Me di la oportunidad de ser más, con lo cual creé dentro de mi burbuja de pensamiento, de conciencia. Capítulos a hablar, aparte de hablar de la burbuja. Pero la creación, ese instante, es creador. Hay muchos momentos creadores, pero al menos este nos sirve para poder tener un punto de reflexión. Podemos ser creadores en la expansión, en la introyección, en el estar parados como un ancla o, o el estar volando como una veleta. Capítulos aparte. Pero los seres humanos, creadores, pueden expandirse cuando hay un montón de situaciones básicas, las expresadas en el primer peldaño de los pedones que están cubiertas. Porque si yo tengo hambre o frío, difícilmente puedo componer música. Y si tengo hambre, frío y estoy muy enfermo y estoy lleno de dolor en mi cuerpo, difícilmente puedo entrar en una armonía de meditación para alinear mi antena. Eso es la meditación, limpiar la antena para reconectarnos. Entonces, este diseño que es mejorable, por cierto, y recordemos que estamos en una mesa redonda, es un diseño del primer peldaño. Cada uno de estas porciones de la torta, el que ingresa a servir, literalmente a servir, a esa porción de la torta, tiene que ingresar con su don. Entonces, el que ingresa a salud es porque ya ingresó su don dentro de salud. El que ingresa a cualquier otra porción es así. Ahora, si mi don era, como dijimos antes, ser un chelista extraordinario, y en la porción básica, porque hay que renacer y reconstruirnos desde un lugar, mi don todavía no puede expresarse, lo que yo puedo hacer es inscribirme por afinidad. Entonces, dentro de todas estas porciones, me doy cuenta que yo soy chelista, por ahora no puedo tocar el chelo, pero en educación puedo sentirme cómodo. Entonces, voy a saber que va a haber otro que tenga mayor autoridad que yo por el estado de conciencia de ese don, y yo puedo brindar mi colaboración, el ayudante de la huerta. El que toca la guitarra mientras otros hace huerta, tal vez o el que se va al mate, o el que quiere ser aprendiz de huerta. Entonces, hasta que en los círculos excéntricos se vayan manifestando todos los dones, círculos excéntricos que van a llegar también hasta el infinito, recordemos que hay dones no manifestados en nuestra civilización, yo puedo ser un colaborador por afinidad, sabiendo que estoy en búsqueda y a la espera de que mi don pueda manifestarse. Pero ya me siento útil, ya me siento parte, ya me siento responsable y ya me siento comprometido.
Entonces, cada uno de estos dones, cada una de estas porciones de la torta, tiene un estado de conciencia de por sí. Si yo formo parte de la porción de agua, tengo que comprender qué es el agua, quién es el agua, qué hace el agua. Cuando nosotros vemos las fotografías de microscopio electrónico de los japoneses ya en la década de los 70, 80, cuando comparaban las moléculas de agua frente a distintas frecuencias musicales o sentimientos, y en el microscopio electrónico salían esas formas increíblemente bellas cuando se le ponía cierta música clásica o estas formas horribles cuando se le ponía sonidos estridentes. Podemos entender cómo la común unión y la ósmosis y la hermandad de las frecuencias electromagnéticas en el agua se manifiesta. Bueno, somos 70-75% de agua nosotros mismos y el planeta también. Entonces, si yo formo parte de la porción de agua, voy a cuidar que ese agua no solamente tenga la calidad nutricional, tenga la calidad de belleza, tenga la dinamización del sentir. Esa agua ya de por sí cura, de por sí alimenta, de por sí reconoce nuestra agua. Hay todo un mundo de esto, desde el canto de las ballenas y los cetáceos en el mar, hasta cómo la brisa en un lago marca la pequeña ola, los ritmos de las truchas al salir a comer los insectos. Esto no es solamente una composición química del agua, esto es entender la dinamización posible del agua con todo lo que la rodea. Yo ejerzo homeopatía como médico y la dinamización y lo similar es gran parte de la curación. Estudien sobre eso. La homeopatía cura por el similar. Si uno es mordido por un veneno de víbora venenosa, uno da veneno de esa víbora venenosa en una dinamización tan pequeña que prácticamente no es media a nivel químico, pero que el cuerpo interpreta que eso no es algo que viene a hacernos daño, sino puede formar parte de nosotros. Era el concepto de lo que hacían las reinas en el medioevo, con sus príncipes que le daban venenos conocidos, porque se los mataba muy comúnmente envenenados, en muy pequeña cantidad de niños, para que cuando fueran grandes fueran resistentes a eso. Pues esto que pasa con lo negativo, llamado veneno ahora en este discurso, pasa con lo positivo. Todo lo que imaginemos que es hermoso puede formar parte del agua como lenguaje y formar parte también de nuestro cuerpo. Me detengo en un concepto del agua y que va a tener que ver con la porción de alimentación también, en la cual todos somos uno hasta tal punto que yo estoy en una conversación cerca tuyo y el aire que yo expiro tiene mis células epiteliales del pulmón y el aire que vos inspirás tiene mis células epiteliales de pulmón. Al instante, si estás dentro de pocos metros mío alrededor, mis células están en vos. Mi genética está en vos. ¿Mi genética era la biología de esas células solamente? No. Toda mi biblioteca espiritual está en estas células. Te estoy dando mi biblioteca y vos la tuya. Esto tiene el momento a la enésima en el momento de hacer el amor. Pero todo este intercambio lo hacemos continuamente. Cuánto honor y cuánta responsabilidad al hacer el intercambio. Cuán sagrado debería ser el sexo. Cuán cuidado debe ser todo alimento que ingrese a mi cuerpo para que la expresión de mi biblioteca espiritual no esté dañada. Imaginemos que yo me emborraché
la biblioteca que yo te transmito y que forma parte de vos, está viciada por el trauma del alcohol y todo lo que me significó a mí necesidad de ese trauma. Capítulos aparte. Nuestro estado de responsabilidad es permanente. Por eso, al estar al acecho de nosotros, al acecho de cada momento amoroso y cada momento de amor creativo, es indispensable. Es que esa era la meta, ser nosotros presentes. El ser humano no controla nada de la afuera. Evitemos esa instancia, esa frustración, esa falsa seguridad. El ser humano tiene como misión dar una respuesta al momento que se nos presente desde nuestra mejor versión. Entonces, somos 70 y pico % de agua. Wow. El que está en la porción del agua, qué responsabilidad. Obviamente, cuando sabemos que hay elementales de cada elemento, hadas, sardinas, etcétera, debemos sentir, ser esos elementales desde ese don, pedir permiso a cada reino para que se manifieste. Por eso la libertad es un estado de conciencia. En la alimentación pasa algo similar. Es más fácil de entender. Hoy en día comemos transgénico, con conservantes, con colorantes, con azúcares. Compramos paquetes en supermercados llenos de tarjetitas negras que dicen no, 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 sobrepeso, demasiado azúcar, demasiado... Y cuando vemos la capacidad nutricional prácticamente es nula. Una naranja de esta década, por la degradación genética de las naranjas para producir más por naranjo, equivale más o menos una naranja a 20 naranjas de hace 30 años o 40. Más o menos es así, en cantidad de vitamina C. Entonces, extraordinario don el comprender cuándo, cómo y qué comer, en qué época del año, con qué energía de cultivo, quién la cultivó, qué abono le dimos, qué capacidad de amor en sembrar esa semilla, con qué instrumento lo hice, en qué época del año de la luna lo hice, cuál fue el propósito. Incluí la belleza, incluí que hubiera flores en mi huerta, también pensé en las abejas, etcétera. Es inmenso. Cuando pienso que mi cuerpo va a ser alimento de la tierra y de otro árbol algún día, pues cuidémoslo, que seamos un buen abono de todo eso, admite. Un buen abono de todo eso. Hasta tenemos que ser responsables cuando tenemos que ser abono. Tenemos que ser responsables hasta antes de nacer, porque esa energía que selecciona la calidad de la materia prima al nacer va a generar un fruto. Y ese fruto somos nosotros. Todos somos semillas. Ningún castaño se transforma en un nogal. Ningún Mariano va a ser un Juan. Ahora, lograr que esa semilla se transforme en árbol es nuestra labor. Gran parte de eso depende de nuestro alimento, porque estamos viviendo una experiencia material. Y esta experiencia material tiene que tener el equivalente en la sutilidad de mi búsqueda espiritual. Pero no, nos encontramos con maestros y mi origen religioso fue el catolicismo. Hoy en día, bastante lejos de ahí en algunos aspectos, pero ¿cuántas veces vimos curas obesos? O médicos nutricionistas obesos. Algo no está bien, ¿no? Algo no funciona. Bueno, el entender la excelencia en todo, el ser impecable en las palabras y en el hacer, es uno de los propósitos de esta red. Qué lindo los cuatro acuerdos toltecas, ¿no? Qué librazo.
ser impecable con las palabras, proponernos al 100% en nuestra experiencia y en cada momento. Aceptar nuestros momentos también, ¿no? Erro y me recupero, no me dejo siempre para adelante. Bueno, la alimentación tiene que venir de ese lado. En cada una de las porciones de la red tenemos referentes locales, regionales y mundiales que amorosamente han abierto la oportunidad de su saber para colaborar con los que estamos aprendiendo. Con respecto a la alimentación, he hablado varias veces con Joseph Pine, por ejemplo, y con el tema de salud con Kalker, por ejemplo, en los cuales nos orientan lo que están aprendiendo, de un lugar amoroso. Cuando empezamos a generar la red de dones hace como 3 años, me crucé con la dulce revolución de Joseph Pines y comprendimos la cantidad de cosas que teníamos en común en muchos aspectos y que habíamos encontrado un montón de respuestas al unísono. Y esto tiene que ver con este dial de la radio, ¿no? Que cuando la conectamos, pues la música se escucha y el sol está emanando esta música, porque viene del sol esta belleza. Entonces, en alimentación y en agua, más o menos podemos explicar. En salud, me podría pasar horas hablando de esto, pero por supuesto hay que salir de la industria farmacéutica. Creo que a esta altura ninguno de los que esté incorporado a esta red pueda tener un estado de conciencia que la industria farmacéutica pretende curar algo. Y espero que se hayan dado cuenta que ninguna de las vacunas COVID eran vacunas y que no curaron nada. Y espero que se den cuenta de que hace 32 años no hay medidas de bioseguridad de ninguna vacuna. Y espero que se den cuenta de la gran mentira que hemos pasado en el 2020 hasta ahora. Está manifiesta hoy en día. Biden amaba la OMS. Trump se fue de un portal de la OMS de una patada diciendo que la OMS era una estafa. Bueno, Milei hizo lo mismo. Ahora seguimos comprando las mismas vacunas. Algo raro, es como la obesidad, ¿no? Del religioso. Algo raro está pasando. O esos religiosos que viven en castillos, ¿no? En lugares tan costosos y tienen jerarquías. Algo muy raro pasa. Jesús era el más pobre entre los pobres. Y él mismo dijo, ¿cuánto le va a costar a un rico entrar en el reino? Y sin embargo, los representantes de la tierra, supuestamente, andan en limusinas. Muy raro, muy, muy extraño. Bueno, la salud. La salud tiene que recuperar el estado de conciencia y comunión con las plantas. Homeopatía, fitoterapia. Tiene que volver al estado de conciencia de los cuerpos electromagnéticos, acupuntura, mucho de la medicina oriental, mucho de la medicina ayurveda. La salud tiene que entender que somos consecuencia de nuestro cuerpo que se regenera a diario. El envejecimiento no existe. Nos regeneramos continuamente en una dirección o en otra que está propuesta por la mente. Entonces, mente sana, cuerpo sano. Para que haya mente sana, tiene que haber una comunión entre el alma y la mente. Otros capítulos para hablar del alma, el espíritu y la mente. Pero tenemos que tener limpio ese puente para comprendernos, porque nuestro estado de tristeza, de desazón, de desconcierto, genera consecuencias. Cuando entendemos que el cuerpo obedece a la mente y que la regeneración del cuerpo y que yo no tengo el mismo epitelio del estómago que tenía hace 7 años, no tengo el mismo estómago, entonces no tengo el mismo cuerpo que hace 30 años, ni siquiera las neuronas. Entonces entiendo de que lo que me mantuvo en esta vida no fue el cuerpo, fue una regeneración, un cambio permanente. Lo mismo que pasa con mi mente, nada más que en la mente yo puedo interactuar que memorias ingreso y doy prioridad, bajando del inconsciente y haciéndolas conscientes. Punto y aparte un segundo. Todo lo que nos pasa en el día se incorpora en nuestra memoria.
Eso va al inconsciente. El auto que pasó hace 5 minutos tocó la bocina y yo estaba hablando con ustedes y lo escuché. Eso quedó grabado, pero no lo hago presente en mí. Cuando hago presente algo, tiene que venir de manera ordenada, como una biblioteca. Esa biblioteca tiene que estar a mi servicio. Y cuando esa biblioteca está a mi servicio y forma parte de la memoria de mi mente y es accesible y es dirigida por mi intencionalidad, el cuerpo se regenera en la dirección correcta. Bueno, esta porción de salud enorme tiene la posibilidad de la curación a través del agua, de la respiración, de la meditación, de los ejercicios, del el estado de conciencia de cómo el electromagnetismo ingresa a nuestro cuerpo. Por eso meditamos con la columna recta y no es lo mismo. Bueno, tantas cosas que seguramente muchos de ustedes saben, pero que los que deciden tener su labor en salud lo dominan por nacimiento. En esta porciones hay dos subporciones en la porción de salud, que en un momento hasta pensamos en ponerlas como aparte, que es el buen nacer y el buen morir. Por supuesto que en nuestra calidad de nacimiento hay muchísimo que pasa después. Un niño que mientras está en la panza de la mamá escucha la música amorosa de los padres, no es lo mismo que un niño que está escuchando el insulto del jefe de la mamá, ni el maltrato del hombre pegador. Tampoco es lo mismo un chico que no necesitaba nacer por cesárea que lo hicieron nacer por cesárea, con la intoxicación del cuerpo y con el no paso por el canal del parto. Esto que en unos años nos va a hacer sentir que estamos en el neandertal de la ciencia, porque no lo tuvimos en cuenta, hoy no lo estamos teniendo en cuenta. Bueno, el buen nacer, con el entorno amoroso y cuidado de la mamá, del bebé y el acompañamiento del papá, con todas las energías en derredor, es una de las partes de salud a tener en cuenta, firmemente en cuenta. Igual que el buen morir, el acompañar y el entendimiento de lo que no va a pasar después. Y uno dice, ¿y cómo lo sabemos? Bueno, cuando empecé a leer los libros de Elizabeth Kubler-Ross hace muchos años, comprendí que ya había muchos, en el caso de ella médica suiza, muchos que estaban en este camino hacía muchísimo tiempo. Entonces, los que queremos aprender, como decía Einstein, me subí al hombro de gigantes para poder ser un gigante, ya tenemos un camino previo al comprender. Instrucción. Gran parte del día tiene que ser estudiar y analizar y debatir. O queremos quedarnos en la mediocridad del celular. Y que nos informen los dueños de las redes lo que vos querés saber o no saber. Y te direccionen y te laven el cerebro en esa dirección. Cuando yo veo a los chicos saltar con cierto tipo de música, nada más, me desespero. Porque su oído no entrenado a los sonidos maravillosos es un oído no entrenado y no se están dando la posibilidad. Bueno, salud, algo expresamos. Educación. Bueno, hay cantidad de modelos y de enormes representantes en el planeta. Modelos Waldorf, Montessori, Pedagogía 3000, 4000, 5000, Pedagogía Libre, hay cantidad de nombres y cantidad de ejemplos en el mundo que hoy en día tienen más éxito que mucho de la instrucción que otrora se daba. Ahora, ¿qué podemos hacer acá indispensablemente? Comprometernos. No puede haber un adulto que sea padre ni tío, que no pueda estar comprometido en algo con la educación de su sobrino o de su hijo. ¿Cómo podemos dejar en una institución que muchas veces no compartimos un montón de valores que tengan la instrucción y algo de la educación de nuestros hijos? Soy una persona no religiosa y pongo a mi hijo en un colegio religioso. Lo voy a llenar de ruidos, de contrasentidos.
Entonces, con que cada uno exprese su don en parte del aprendizaje del niño, le vamos a permitir enriquecer el mundo que el niño ya traía consigo mismo. Y en vez de usar al niño de buzón de conocimientos adquiridos por una cultura muy cuestionable, lo vamos a ayudar a sacar su conocimiento ya heredado por sus experiencias de antes. Bueno, de esto hay muchísimo, gracias a Dios y al estado de conciencia del mundo hoy en día, hay mucho permiso para lograr esto. Y hay mucho límite a este concepto de instrucción en caja que pretende traer la ONU permanentemente. A partir de ahora hablamos de la educación así, del sexo así, de la biología así, de la historia así. Y la historia lo escriben los que ganan. ¿Cuál es la verdadera historia? Decía la canción. Obviamente no esta, no es la que nos cuentan los libros. Porque si yo veo lo que pensaba un peronista de Perón y un radical de esa época de Perón, voy a ver que entonces ni uno ni otro estaba hablando de lo que se estaba tratando. La historia que captamos es mentirosa porque la dice alguien que tiene una tendencia. También la geografía. Hace rato que sabemos esto, ¿no? Que la geografía no es lo que nos dijeron. Ni las dimensiones, ni nada. Para otro capítulo. Tampoco el tiempo de vida. Matusalén, ¿cuántos años vivió? Abraham, Moisés. Interesantísimo. Los gigantes que los huesos encontramos. Interesantísimo. Tanto por rever. Entonces, ¿cómo podemos educar? Con debate permanente, enseñando la búsqueda permanente y la apertura permanente. En una época compartí unos meses en Euroville, esta comunidad del sur de la India, y ahí veía que la educación, o sea, uno entraba a la supuesta primaria, no terminaba nunca. Los hombres de 60 años seguían yendo, dando clases y aprendiendo de otros. Y a veces las clases la daban adolescentes para los de 60 años, porque el chico tiene un don que yo no lo tengo y tiene una capacidad de apertura que yo la pude haber perdido. Yo sigo escribiendo cartas. Cuando ingreso al mundo de Internet le pido a cualquiera me ayude. Y si tienen menos de 10 años, mejor. Entonces, educación, modelos extraordinarios para seguir. Comunicación interna. Bueno, esto es indispensable porque todo grupo humano pequeño, por los egos, se destruye. Simplemente porque no dije que la pollera te quedaba mejor que el pantalón. Entonces no podemos tener esa mediocridad y hasta que logremos una estabilidad y esa estabilidad nos permita el crecimiento y la continuidad, tenemos que trabajar en grupos de mantenernos y de comprendernos y de sanarnos. La comunicación externa tiene que ver con la comunicación de estos núcleos iniciales, de este primer peldaño, con el resto de los núcleos que cohabiten en otros lugares. Imaginemos un mundo muy posible sin Internet. Cualquier guerra nuclear, aunque dure 3 días, hace caer la Internet. La Internet tiene la información, ya no hay enciclopedias casi, casi no hay bibliotecas, y si las hay tenemos que potenciarlas. Uno de los ejercicios que hacemos en la red es imprimir, pedirle a la gente que imprima la información y vuelva a hacer libros. Ahora, si cae Internet, ¿cómo nos comunicamos? Tenemos que tener medios claros de comunicación. Tenemos algunos ejemplos para dar ahora, aunque podríamos hablar de cada porción horas. Por ejemplo, estamos comprando radios a la vieja usanza. Entonces nos comunicamos con un pequeño panel solar, con la radio, con el planeta. Los que saben de radio mucho más que yo compré una hace tiempo, todavía no la sé usar, pero los que saben de radio mucho más que yo, nos explican esto. Pues lo estamos haciendo. Estamos comprando radios en la región geográfica que después voy a hablar, en donde estamos imprimiendo esta red
de manera concreta. Hay otras maneras de comunicarnos. Hay grupos que están organizando carreras de bicicletas, otras de maratones, mamás que hacen pijamadas cuando llegan las bicicletas, trayendo mensajes de un pueblo a otro, etc. Hay muchas maneras muy risueñas de ser postas, de ser correos, yasquis, como llamaban los incas. En el Imperio Romano había algo parecido, en donde hacían unos 30 kilómetros, y a los 30 kilómetros había agua, alimento, una llamita descansada para trasladarse o trasladar la carga en realidad, o las postas que se hacían en Grecia. Bueno, hay maneras de llevar mensajes y estos mensajes fueron exitosos, por eso el emperador inca comía pescado fresca de la costa del Perú en el día. Si el sistema se cae, el aymara o el quechua que vive hoy en día en el altiplano prácticamente no lo padece. No tendrá nafta, seguirá caminando. Y su intercambio es igual que ayer, anteayer y hace 100 y hace 500 años. Ahora, el mismo habitante de Salta o de Jujuy, ciudad, va a tener problemas si va al supermercado y si dependía del GPS para encontrar una dirección. Entonces, aprendamos de esos ejemplos vivos que hay, gracias a Dios por todos lados. Entonces, la comunicación externa la estamos proponiendo de estas maneras risueñas, como dije, y de las radios. Vestimenta, biovestimenta, vestimentas de lino sobre todo, o de otro tipo de vegetales, que los hay en cantidad. Pueden ser lanas, pero hay muchos, pueden ser algodones, muchos vegetales. ¿Por qué esto es tan importante también? Primero porque hay que estar fuera de la industria del nylon por un tema de electromagnetismo y de lo que pretenden de nosotros y de toda la tecnología 5-6G, etcétera, etcétera. Todo este programa de intentar controlarnos, manipularnos y herirnos, pues hay que ser más inteligentes. Tenemos que jugar al judo con ellos, usar la fuerza del enemigo. Entonces no me pongo nylon. No solo tomo agua no contaminada con metales, no solo no como sustancias que puedan interactuar. Por supuesto, no me inyecto sustancias que puedan interactuar. Por supuesto, no estoy con el celular todo el día en la medida que puedo. Por supuesto, vivo lo más lejos posible de una ciudad muy grande. Pero también me tengo que vestir y también tengo que producir mi vestimenta. Para Gandhi fue uno de los ejes de su revolución cuando estuvo en contra de la industria de la vestimenta británica. Bueno, por eso la rueca, ¿no? En el escudo de la India. Lograr eh, este arte de generar nuestras vestimentas en diseño, en belleza, en colores, en texturas, en vestimenta para el día indicado. Esto es tan profundo que a nivel de los religiosos ortodoxos, un sacerdote en una iglesia se viste con distintos colores, esto se emite en muchas religiones, con ciertos sonidos, con ciertos pasos, con ciertos ritos de formas, en el orar, en el rezar, en todas las religiones monoteístas esto existe. Tiene que ver con estados de instrucción al respecto que hemos perdido. Entonces la vestimenta es obviamente un don en su diseño. La bioconstrucción, otro don. Eh, Uno ingresa en una casa construida de barro y adentro no hay señal de celular. No atraviesa las paredes de barro. Es un fortín, más allá de lo saludable, más allá de las posibilidades de construirnos y ser soberanos en estas porciones. La bioconstrucción tiene eh,
una inspiración que ya la vamos a conocer, que es la arquitectura sagrada en la misma arquitectura. No se trata solamente de un fin de semana vamos a hacer una minga con los pies descalzos. Se trata de comprender las formas, las texturas, la belleza en la construcción, los materiales que uso, el origen de esos materiales. Cómo fueron cuidadas esas vacas que yo estoy usando, su materia fecal para producir la bioconstrucción. Somos una cadena de energía permanente. Cada especie está comunicada con su par por hilos transparentes. Esos hilos transparentes hacen que en esa red sea responsable de cómo interactúo en el otro. Esos hilos transparentes están en lo que hacemos, en el material que usamos, desde el lugar que lo elegimos. ¿Cómo ejecuto mi labor? ¿Desde qué lugar de mí? ¿Estoy construyendo enojado o estoy construyendo feliz? Cada una de estas porciones de la torta, como verán, merecería semanas de compartir. Lo que pretendo en esta presentación es comprender que hay un estado de conciencia muy claro cuando uno asume una porción de esta torta de necesidad. Voy a pasar ahora al segundo peldaño. El segundo peldaño de la red de dones es el lugar geográfico. Una vez generadas esta posibilidad que acabo de presentar, se pretende que esto se haga en cada barrio, en cada pueblito, en cada región, que uno quiera ser soberano. Por supuesto, en comunicación con otros para ir aprendiendo mutuamente. Más el mundo va a un derrotero que para algunos es casi inexorable. Y no es que con esto generemos la guerra, por Dios. Es que hay que ser consciente que la economía del planeta está invirtiendo en armas. El mejor ejemplo es Alemania. Su industria automotriz prácticamente desaparece y ahora hay industria bélica de vuelta. Bueno, esto pasa en todos lados. Cuando el mundo se arma y no está en estado de conciencia, hay consecuencias. Pero sin abarcar mucho ese tema, ¿qué pasaría si Europa entrara en guerra? Si Europa entra en guerra, pasaría que habría una inmigración masiva. ¿A dónde? ¿A África? No, a Sudamérica. Y seguramente de los lugares más elegidos de Sudamérica van a ser la Argentina, Uruguay, algo de Chile. Por características demográficas, por nutricionales, por posibilidades naturales, etc. Otros capítulos también. ¿Cómo prepararnos? Bueno, buscamos un sector geográfico en el país como para lograr que esta red tuviera nombre y apellido en un lugar claro y concreto. Y así encontramos también un ejemplo a seguir, exitoso, que fueron los pueblos del medioevo, y mucho después también, esos pueblos que tenían identidad de oficio. De hecho, nuestros apellidos, si buscamos su origen, tienen que ver con eso. Mi apellido Arriaga tiene que ver con los que trabajaban la piedra. Entonces, en algún momento hubo una Arriaga que se representaba por el trabajo en la piedra, la construcción, etc. O sería picapedrero, váyase a saber, o artesano de la piedra. Entonces, el que era Mariano Arriaga era el Mariano que trabajaba la piedra. Mi segundo apellido, Ferrer, es Sergio Ferret, catalán. Entonces, venía de un lugar que se trabajaba el metal. Esto pasa con todos nuestros apellidos. Bueno, estos pueblos tenían una ventaja, que eran escuelas. Entonces, el que quería aprender a ser herrero tenía un pueblo de referencia. Y ese pueblo era el que mejor hacía espadas,
el otro el que mejor hacía los cuchillos, el otro mejor las rejas, el otro mejor los molinos. Entonces todos los demás pueblos le compraban o intercambiaban ese producto que había llegado al nivel de excelencia mayor que podían tener. Bueno, esto tiene un montón de virtudes. Primero, el que quiere aprender un oficio tiene dónde. Segundo, se logra un nivel de excelencia que si no, no se lograría. Tercero, se logra que mi producto, por autoridad ya ganada, sea un producto que sea deseable, intercambiable por otro. Todos trabajamos en la excelencia. Entonces, lo que pretendemos, que en estos pueblos que queremos darle identidad como la Edad Media, estos pueblos crezcan en el oficio. Y estos van a ser pueblos nuevos. O pueblos que tienen muy poca población, 20, 50, 100 habitantes, y que se les puede proponer una identidad hoy en día. Esa identidad puede empezar a ser una posibilidad laboral, pero luego de un tiempo, esa identidad pueda enamorar a los de los pueblos vecinos, a que los que quieran aprender ese oficio recurran a ese pueblo. Pasa en Bolsón con la bioconstrucción, con la agroecología, por ejemplo. Muchos vienen a aprender esto aquí, porque se logró una identidad aquí. Bueno, una vez pensando que podemos hacer red de pueblos con dones, que cada pueblo sea un don también, pensamos en un lugar geográfico. Ese lugar geográfico tiene que ser lo suficientemente grande, con la suficientemente posibilidad para abarcar a millones de inmigrantes posibles. Hoy en día, ¿qué es lo que nos pasa en esta Argentina poco poblada? El ideal de la Argentina, los que saben, dicen que es que tuviéramos una población de 300 millones de habitantes más o menos, para tener una economía equivalente, para que una ruta fuera justificada por su uso, por ejemplo. Muchas cosas así. Bueno, una Argentina tan poco poblada necesita de habitantes, pero no necesita de habitantes fuera de las ciudades, de las megaciudades. No necesitamos más villas miserias. Necesitamos que el habitante del pueblo encuentre sentido en vivir en su pueblo y desarrolle su pueblo. Y Aristóteles decía, cuando hablaba de democracia, que cuando había mayor cantidad de personas en las plazas de los que podían verse a los ojos, había que fundar un nuevo pueblo. Bueno, algo así, y con gran resumen, es que pensamos que es mucho más saludable generar nuevos pueblos que ciudades más grandes. Esto no tiene nada que ver con los pueblos de 15 minutos. Todo lo contrario, apertura absoluta y comunicación absoluta y libertad absoluta. Pero bueno, en una región de la Argentina, que es nuestra meseta patagónica, proponemos que estos nuevos pueblos tengan un lugar fundacional. Es un lugar donde hay rutas mínimas necesarias, hay una cantidad de tierra enorme a disposición de los que quieran ingresar en forma ordenada. Esta tierra puede ser pedida de manera ordenada y hasta legalmente si uno quiere habitar en ese pequeño pueblito, con las características de estos pueblos, ¿no? Que tienen vientos y fríos invernales. Por supuesto, el que vive en Alaska vive con mucho más dificultad térmica que aquí, eh, pero aquí hay una accesibilidad y una fertilidad preciosa. Bueno, en este diseño geográfico, en mayores kilómetros cuadrados que Francia, es que presentamos que este modelo inicial de este primer peldaño coexista con pueblos que tengan dones. Entonces, este primer peldaño se va a ir desarrollando a la vez con una propuesta en la economía y en el labor de ese pueblo de intercambio con otros que tengan un don. Entonces, el mejor pueblo que haga los molinos le va a intercambiar sus molinos al resto del país. Y así, lejos de no tener salida laboral, cada día vamos a tener más, y lo que hacemos es con excelencia. Un tercer peldaño
de las redones, que la vamos a explicar igual que este segundo en otro encuentro, es cómo solucionar nuestros problemas, prácticamente una gobernabilidad. Cuando hemos comentado esto, muchos dicen, qué idealista, qué utópico que es esto. Y yo les digo, esto ya existió y fue mucho más exitoso que nuestras formas de control. Mesas redondas, entre comillas, sabios, que por haber demostrado su autoridad sean referentes. Cuando haya un problema, hablemos del incendio, se les pregunte a la mesa redonda qué hacer. La respuesta va a venir de un trabajo personal muy grande. ¿Será una respuesta obligatoria? No, es como un consejo de un abuelo a un nieto, para que el nieto tome su mejor decisión. Estamos hablando de conciencia, desde el ingreso a la red hasta nuestros referentes. Hace poco, compartiendo esto con una persona que respeté mucho y quise mucho, me decía, no hay sabios en él. Y yo le decía, mírate al espejo, porque en cada uno de nosotros habita alguien a descubrir. Cuando esa sabiduría florece, tenemos la enorme posibilidad de emanar una versión de nosotros que sea útil al otro y que no dependa del personaje del ego construido, que dependa de la conexión amorosa de dar. Cuando tu hijo te pide un consejo, tu amigo, tu nieto, tu sobrino, y vos entrás en ese debate interno, a ver, ¿qué es lo mejor? Y te tomás tu tiempo de reflexión y te encomendás a tu manera de encomendarte a la divinidad, al universo, a la luz, como quieras llamarlo. ¿Vos te crees o yo me creo que le voy a estar dando una piedra cuando me pide una flor? ¿O cuando yo le pido al cielo que me ilumine en algo, en vez de darme un fruto, me va a tirar un meteorito? No, esa es la confianza de la fe. Yo sé, mi amor, que luego de mi reflexión, mi mejor debate interno va a ser para vos algo que te ilumine, que tal vez vos lo superes, pero va a ser algo que te ilumine. De eso se trata la existencia del hombre. Alguna vez reconocimos maestros que venían, cantidad, ¿no? Originaron religiones, filosofías. ¿Qué diferencia tenían ellos con nosotros? Salgamos de los estrictos reconocimientos por fe, ¿no? Pues tal vez una hermosa respuesta sería tiempo evolutivo. Porque hasta Jesús decía, ustedes harán cosas similares a mí y mayores aún. Una vez conocí a alguien que realmente curaba y que hacía milagros ante los ojos, milagros como algo no entendible. Tenía un hospital gratuito en India. Y como él curaba, y muchos médicos voluntarios del mundo a colaborar, entre comillas, a ayudar, a vivir la experiencia tal vez. En un momento le pregunté, ¿para qué estamos acá si curás a todos? Y él me dijo algo que me enseñó. No entendiste nada, Mariano. No pude enseñarte nada. Terco, vos y yo somos lo mismo. El paciente no necesita al médico, también es lo mismo. Ni el médico necesita al paciente para sentirse bien. Vos no necesitas ningún maestro, ni el maestro te necesita a vos para sentirse bien. Vos ya sos tu maestro. El paciente puede curarse,
Vos no podés necesitar estar acá para sentirte que cumplís algo. Vos podés darte cuenta que no necesitas ningún maestro para despertar. Y el maestro ya aprendió que no necesita discípulos. No hagas de mí ninguna religión, ninguna filosofía, ni me sigas. Huye. Primera presentación de la red de dones es este concepto. Di 3 peldaños de 10 peldaños que tenemos diseñados. Obviamente, dentro de esta circunferencia inicial, como les decía al principio, va a haber otras más excéntricas que permitan expresar dones secundarios una vez que esto se logró. Para ser ebanista, primero necesito ser carpintero de obra, si estoy pasando frío. Ahora, si el mundo se cae, si el mundo entra en un estado de necesidad y somos soberanos de este lugar y hacemos simulacro de vivir en este estado de salud, con este tipo de alimentación y de agua, ¿qué nos puede faltar? Tengo un querido amigo que me dice, defensa, Mariano. Y yo le digo, ¿cuál es la mejor defensa si no es el dar? Si alguien viene a robarme y yo se lo regalo. Si cuando alguien viene agresivamente lo invito a cenar. Y si es un niño, lo miro a los ojos. Es muy probable que venga mañana ese niño a decir quiero más de lo mismo. Hay otros caminos para solucionarnos. Capaz no los imaginamos, porque teníamos miedo. Acá nadie se va a armar. La manera de defendernos es el aroma de la torta, del pan. Yo les dejo una propuesta. Si nos sentimos red, bueno, y sienten empático este mensaje, lo sienten en el alma, bueno, llamen a 5 o a 6 o a 10 y coméntenles que existe otro grupo en el planeta, hay muchos grupos haciendo cosas hermosas, que están planteando esto para la Argentina, desde una estructura de unir otras redes, porque también hablamos con otras redes, de unir otras redes de manera estratégica. Esto es una matriz, porque si acá fuéramos 2000, la realidad ya cambió. Entonces, tengamos ese compromiso de compartir esto con 5 o 10 personas y en la próxima que seamos, en vez, no sé, hoy llegamos a 30, que seamos 100. Luego, cada uno en su lugar busque qué integrantes posibles podrían ser su red efectiva. No hablar de la New Age. ¿Qué hacemos ante una situación de emergencia? ¿Qué rol cumplís vos? ¿Y desde qué lugar podés cumplirlo? ¿Sabés cumplirlo? ¿Querés programarte para cumplirlo? 3, encontrar el don. Me es difícil entender cómo todavía los adultos no estamos viviendo el don. Los chicos muchas veces nos enseñan, pero busquemos nuestro don. Eso es una tarea para no postergar, más allá que crea o no en lo que está pasando en el mundo, el desarrollo personal. Entonces, busquemos el don. Otro punto, analicemos lo que pasa en el planeta. Tomemos perspectiva, un poco de la economía, ¿de qué depende? Un planeta que produce alimento para 6 veces los habitantes que tiene. ¿Puede haber tanto pibe con hambre? No. Entonces, ¿de qué depende? De nosotros depende. No existe el presidente, existen los que le dan poder a un gobernante. Y el presidente nace de la sociedad a la cual formamos parte. Entonces, ¿qué hacemos?
seamos autosoberanos. Eso cambia hoy. ¿Voy a seguir yendo al supermercado? No, salvo que tenga una extremísima necesidad. ¿Voy a usar esta ropa de marca? No, locura. Pensemos lo que estamos haciendo. El tiempo que tengo, ¿en qué lo invierto? ¿Qué libro leo? Ah, estoy cansado, prendo la televisión, por Dios. Ese mundo no tiene que formar parte de nosotros. Entonces, ¿qué puedo hacer hoy? Todo. Nos encontramos en un mes con las vías hechas. Esa es la propuesta. Y generando la masa crítica para esta información. Lean sobre el experimento de los 101 monos, que no es un experimento, sino es un aprendizaje de biología. Y van a ver cómo los cambios son factibles, masa crítica. Lean sobre las líneas que nos unen a las distintas razas y cómo un colibrí de Latinoamérica sabe lo que le está pasando al colibrí de otra latitud. Cómo dos insectos, o hembras rarísimos que a veces vemos, se encuentran. Esto existe. Tenemos que reconocernos. Cuando decimos que somos dioses creadores, no es pavada, ni es New Age. Lo somos, pero si no estamos ejerciendo el rol, no somos nada. Entonces hagámonos cargo y transformemos esta realidad. Y digámosles al mal organizado, chiquitos, estamos muy organizados, somos conscientes. Y lo que me proyecta es tan grande que me generas una dulce sonrisa. Así que esta realidad la cambiamos, porque los que tenemos hijos tenemos más que motivos para hacerlo. Así que hacerlo. Muchísimas gracias por estar. Pueden mandar inquietudes al mail, se responderán de la medida que se pueda. Los que quieran colaborar en los medios electrónicos, más que bienvenidos, porque cada vez que quiero mandar una carta, cada día es más cara. Y por favor, confiemos. Esto hoy, mañana y ayer siempre dependió de nosotros. Jesús decía, te salvó tu fe. ¿Qué era eso? El estado consciente que uno tiene de la realidad. Un gran abrazo y mil gracias. Nos vemos el próximo mes. Gracias a vos.